les invito a que se pongan en pie y vamos a meditar en el libro de Génesis, en su capítulo 4. Génesis, capítulo 4 y su verso 4. Vamos a meditar en esta hora en un pasaje muy bonito de los primeros hermanos que surgieron, hermanos, después que el Señor creó a Adán y a Eva. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Considero que lo hallaron rápido, ¿verdad? Porque es el primer libro. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas a los más gordos. Y el Señor se agradó de Abel y de su ofrenda, pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Y se molestó mucho Caín y su semblante se entristeció. Y dijo el Señor a Caín: ¿por qué te has molestado y por qué se ha entristecido tu semblante? He aquí, si lo que haces está bien, lo aceptaría. Pero si lo que haces no está bien, el pecado está a la puerta. Tú te rendirás a él y él te dominará. Amén. Vemos, hermanos, algo que es desde la creación. Un problema, hermanos, que se ha dado dentro de la hermandad. Aquí el ejemplo, hermanos, que nos da la palabra del Señor es la hermandad de carne y sangre. Todos nosotros crecimos, hermanos, en medio de muchos hermanos. Hoy en día, hermanos, los niños de este tiempo no pasan por esa etapa. Y entre más pase el tiempo, no van a experimentar de lo que vamos a hablar. No lo van a experimentar. Porque hoy en día solamente dice la gente, un hijo nada más, a lo más dos, no porque uno y si no ninguno. Entonces, cuando, hermanos, los niños crecen solitos, llega un momento que ellos sienten una necesidad, se sienten muchas veces deprimidos, se sienten tristes, que ellos se estresan y no lo pueden explicar. Porque el Señor hizo al género humano desde un principio, lo hizo un ser sociable. Desde un principio el Señor hizo al ser humano sociable. Por esa causa Él dijo que no era bueno que el hombre estuviese solo. No solamente refiriéndose al área conyugal, sino, hermanos, a la sociedad. ¿Verdad? Una persona, hermano, que esté aislada por completo, ella solita, no puede vivir. La palabra de Dios así lo dice. ¿Verdad? No es lo mismo estar uno que dos o tres o muchos. Y ahora nosotros podemos ver eso, hermano, de que nos sentimos muy alegres en la muchedumbre, ¿verdad, hermano Pedrito? Nosotros nos sentimos muy alegres. Yo sé que muchos nos alegramos cuando la casa de oración se llena, amén. Pero hay una promesa donde dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, y ahí está el Señor en medio de ellos. Pero si un día jueves que nosotros vengamos al culto, solo comparecemos 3, ¿nos gozaríamos igual que estando lo que estamos ahorita? ¿Qué quiere decir eso? La naturaleza, hermanos. Aunque la palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él, nosotros no nos sentimos tan alegres como que estuviéramos 100, 200. Es diferente. Es como cuando el hermano debe decir, vamos al culto, hermano, vamos para tal lugar, y que solo él fuera y unos 2, o solo él y su familia, a que lo apoye todo el pueblo. Es diferente. Es muy diferente. Yo los ejemplos que les pongo, hermanos, para que nosotros veamos que la palabra de Dios, hermanos, es muy razonable. Entonces, hermano, cuando la familia es extensa, cuando el núcleo familiar es muy grande, es que se dan estos problemas, ¿verdad? Todos pasamos por la niñez, por la infancia, y siempre hay pleitos, aunque y los padres cuando sabían corregir decían, usted es del mismo papá y de la misma mamá, decía, ¿por qué están peleando?
¿Quién de ustedes no peleó cuando estaba pequeñito? Por muy mansito que nos veamos, le jalamos el pelo a nuestra hermana. Por muy mansito que nos consideren que el hermano que es suave, que tierno, que es un pan del cielo, ¿verdad? Que bien suavecito el modo, le jaló el cabello a la hermana. Y la hermana, como era mayor, no metía la manita, pero peleamos. Usted no peleó, hermano Nelsito, cuando estaba pequeñito. Hermano, entonces se dan esos problemas, ¿verdad? En un hogar, un núcleo familiar muy extenso. Y máximo que antes nuestros antepasados tenían 12 hijos, 15 hijos, 18 hijos y a lo menos 10. Nosotros tuvimos, hermano, la bendición de ser 5 hermanos. 5 hermanos. Pero peleábamos, hermano. Y cada vez que alguien pelea, hermano, él se justifica que él está defendiendo sus derechos y que él tiene razón por lo que hay una riña. ¿Por qué cree que pelean las potencias? Cada quien se justifica. Cuando surge un pleito, ambos bandos, hermanos, se justifican que ellos tienen la razón y que por tal razón lo están haciendo. Entonces, hermanos, esto, hermanos, viene desde la creación. ¿Pero por qué viene desde la creación? Porque ya estaba el adversario, Satanás. Ya estaba Satanás. Ahora bien, ¿cuándo es que va a haber paz en esta tierra? ¿Cuándo es que va a haber paz en esta tierra? Nunca. Nunca. Literalmente hablando, para el mundo nunca va a haber paz. ¿Sabe por qué? Por 2 razones. Una, porque Satanás está suelto. 2, la palabra dice que no hay paz para el impío. Y es un gran porcentaje de la gente, hermanos, impía que teme a Dios. Por lo tanto, no va a haber paz. No va a haber paz. No, dicen, cuando digan paz, no dice que va a haber paz. Cuando ellos digan paz y seguridad, dice que vendrá destrucción repentina. No es que va a haber paz. Ellos van a decir, pero una paz a su manera. Así es. La única paz que nosotros podemos gozar y estamos gozando, considero yo, hermanos, la única paz que estando en medio de este mundo lleno de maldad, es la que el Señor nos ha dado. Es la que el Señor nos ha dado. Eso es lo mejor, de lo mejor. Estar en paz en un mundo bien convulsionado. En un mundo que está, hermanos, agitado. En un mundo que está, hermanos, descontrolado. Esa es una gran bendición, que usted y yo estemos tranquilos, serenos, como que no pasa nada. Y el mundo desbordándose, el mundo, hermanos, ya al borde del colapso y como que no pasa nada. Esa es la paz de Dios. Entonces, la primer pareja, como ahí estaba Satanás, aquí creo que está Satanás también. Pero ¿sabe quién es Satanás? Al diablo se le dice Satanás, pero hay muchos Satanáses. Es que Satanás no es el nombre propio del diablo. Satanás significa adversario, enemigo, contrario. Por esa causa es que el Señor le dijo al apóstol Pedro, apártate de mí, Satanás. No le dijo diablo, no, que le dijo opositor. Cuando alguien va a pelear, hermanos, se convierten en Satanás, porque son adversarios, los dos son contrarios en los deportes y en cualquier parte. O sea, el adversario, a eso se le llama Satanás, eso es Satanás. El contrario, donde hay competencia. Ahí está, donde hay competencia. No es en sí el diablo. Entonces, hermano, ahí estaba Satanás, o sea, el adversario, el opositor, el contrario al Señor, porque se rebeló contra él.
¿verdad? Por eso es que se le titula Satanás. Y dice la palabra de que en aquel tiempo, hermanos, el Señor les dio la bendición a cada uno respectivamente, hermanos, a Adán y a Eva, y también les dio su sentencia. El Señor, como justo, hermanos, dijo: pues yo sé que eran polvos, yo sabía que iban a fallar, y de tal manera de que yo los puse en el huerto, pero no los... Qué bondad de Dios, que cuando aquella pareja desobedeció, hermano, el Señor les hizo. ¿Qué les hizo? ¿Cómo aparece en la Biblia que le llamaban a esa ropa? Delantal. Les dijo: ¿para qué era el delantal? Para cubrir el pecado. Era para cubrir el pecado. Entonces, hermano, qué bondadoso. Y más adelante, hermano, les hace ya túnicas. ¿Y quién se las confeccionó? ¿Quién le hizo lo primero y quién le hizo lo segundo? ¿Y quién ha hecho todo lo demás para todas las generaciones hasta la actualidad? Que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace descender la lluvia sobre justos e injustos. Lo hace todo el Señor, mostrando su gran amor, mostrando su justicia. Entonces dice la palabra acá que la primer bendición que recibieron: crecer y fructificaos y multiplicaos. Y ahí comenzó, mire, hermano, y el hombre obediente, y este planeta, hermano, ya pesa con multitud de gente. Pero en aquel tiempo solo, ¿quién fue el primogénito? De los dos hijos que tuvo, los primeros hijos que tuvo Adán y Eva, ¿quién fue el primogénito? Caín. ¿Y quién, hermanos, según la ley de Dios? Según la ley de Dios, porque todo está trazado de parte del Señor. Según la ley de Dios, ¿quién tenía el derecho del sacerdocio? El mayor. El mayor tenía el derecho del sacerdocio. Entonces, en esa ocasión, hermanos, el Señor les pidió a ellos. De ellos mismos no lo dieron. El Señor les pidió a ellos ofrenda. O sea, y aquí se ve muy claro, hermanos, que lo que se le dedica, lo que se le da al Señor, la palabra dice ofrenda. Lo que se le ofrece, lo que se le da, a Él le agrada. Aunque David dijo: ¿y yo cómo le voy a dar al Señor si lo mismo que me ha dado yo le doy? Entonces no puedo ganarle al Señor, ¿verdad? No puedo. ¿Cómo es eso que el Señor? ¿Y qué le voy a dar, Señor? ¿Con qué me presentaré? También dice el profeta. Delante del Señor para agradarlo. ¿Qué le vamos a dar al Señor? Señor, si usted pasara a mi casa, yo le hago una sopa de gallina. El Señor come, ¿verdad, hermano? Come, ¿verdad? Come gallina, come vacas, toma leche. ¿No creían ustedes que el Señor come eso? Abraham invitó al Señor a comer esas cosas. Ahora, ¿con qué vamos a agradar al Señor? ¿Qué le vamos a dar para que Él esté contento con nosotros? Así como a nosotros nos gustan los regalos, nos gustan los presentes, así también al Señor le agradan. Y eso quedó bien definido, qué es lo que Él exigía y qué es lo que Él pedía y qué es lo que Él quería que le ofrecieran. Entonces aquí vemos la primer pareja de hermanitos que uno le ofreció de lo más gordos de sus corderos. Lo mejor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas a los más gordos. Y el Señor se agradó de Abel y de su ofrenda, pero no se agradó de Caín. Oiga cómo está diciendo. No dice que no le agradó la ofrenda de Caín. No, que dice, pero no se agradó de Caín. Porque la tierra en ese tiempo, aunque el Señor la había maldecido por causa de la desobediencia del hombre, donde dice que espinas y cardos iba a producir, pero aquello era fructífero, era frondoso. Caín no le ofreció lo más raquítico, lo más marchito, lo más pequeño, lo mejor también le ofreció. Pero aquí aclara la palabra que el Señor no se agradó de Caín. ¿Por qué? Pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Pero ¿a quién vio? ¿A quién vio? O sea, por sí solos, esa es la aclaración. Por sí solo,
¿Qué pecado tenía la ofrenda? ¿Qué era lo desagradable del fruto de la tierra? ¿Qué era lo desagradable? No, en el fruto no había nada malo. Pero quien lo estaba ofreciendo lo hizo malo. ¿Me explico? Nada en sí mismo es malo delante de Dios. Ni aun las bestias del campo, ni los animales más fieros, para el Señor no son malos, porque Él así los hizo con esas cualidades. Así de que dice, pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda. ¿Qué es lo que hacía grata la ofrenda? ¿O qué es lo que lo hacía desagradable a la ofrenda? El corazón del que lo presentaba. Eso es lo que lo hacía agradable o desagradable. Entonces aquí dice así, pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda, y se molestó mucho Caín, y su semblante se entristeció. Y dijo el Señor a Caín, ¿por qué te has molestado? ¿Y por qué te has entristecido? ¿Y por qué has entristecido tu semblante? He aquí, si lo que haces está bien, lo aceptaría. Pero si lo que haces no está bien, el pecado está a la puerta y te va a vencer. Te va a dominar. ¿Dónde estuvo la derrota de Caín? Que lo que él hacía estaba malo. Sus obras eran malas. Sus acciones eran malas. Así que, aunque hubiese presentado lo mejor del fruto de la tierra, no es como muchos especulan y dicen, no, es que el Señor, él le gustaban los holocaustos, los sacrificios que se convertían en holocausto, el incienso, lo gordo, la grosura, eso, y una fruta no se puede sacrificar. No, todo lo que se le da al Señor de corazón y con humildad es grato. ¿Verdad que sí? Aquella mujer, ¿qué es lo que le dio al Señor? Perfume. Así como vimos en el mensaje la vez pasada acá mismo, ¿verdad? Un perfume y al Señor le agradó. ¿Por qué? Porque iba, hermanos, de una mujer humilde, de una mujer que se había humillado, de una mujer que, hermano, se acercó de la manera más exacta al Señor, y el Señor la felicitó y no felicitó al fariseo. ¿Con qué me presentaré al Señor? En la oración. Dice que cuando el hombre aparta su oído de la palabra de Dios, aún hasta su oración, dice que es abominable delante del Señor. ¿Se da cuenta que de la manera que nosotros nos acerquemos para presentarle algo al Señor, para atraerlo, para tocarle su corazón, para cautivarlo, para que Él nos oiga, para que Él nos conteste, como aquella mujer, si aún de las migajas que caen de la mesa, Señor, comen los perrillos, Señor, hágame el favor. Se humilló tanto que hasta ella aceptó que era un perrillo, y el Señor se agradó de estas palabras, de la humildad de esta mujer, y le suplió su necesidad. Y así sucesivamente, todos los que se acercan al Señor humildemente, el Señor se agrada de la manera que sea. ¿Cómo se presentaban las reinas delante de los reyes antes en el tiempo antiguo? Tan humilladas para que no se ganasen la muerte, porque ellas no se podían presentar sin ser llamadas por el rey. Entonces está de la manera de que la persona se presente, y aunque sea muy sencillo. ¿Qué es lo que depositó aquella mujer viuda cuando estaban ofrendando? Y el Señor se agradó de ella más que de todos los que ofrendaban bastante. 2 moneditas, las más pequeñitas, no en tamaño, sino en su valor. Pero ¿de qué manera iba esta mujer? Una mujer con buenas obras, una mujer, hermanos, con un corazón sincero, una mujer que lo dio de todo su corazón. Como que usted tenga una corita en su bolsa y alguien venga a dar $100 y usted da una corita, pero de todo corazón, y sus acciones, sus obras, hermanos, son buenas delante de Dios. Entonces eso pesa más que aquel que da y que quiere impresionar y sus obras son malas, o su conducta. Entonces así de fácil fue lo que pasó en esta ocasión con esta pareja. Y aquí hay un detalle, que la persona, en este caso de Caín,
que se molestó tanto, se molestó con el Señor y se vengó con su hermano. Como no lo podía matar al Señor, no podía bofetearle ni sí, mire, y le respondió algo fuerte. ¿Y yo qué tengo que ver con mi hermano? ¿Qué acaso soy yo guarda de él? ¿Soy vigilante o yo soy su nodriza? O mire la manera que le estaba hablando al Señor, hermano. Como que el hermano Alfredita me dijo, mire hermano, ¿y qué tal están los hermanos allá? Y yo no sé, hermano, va a averiguarse usted por sus medios. Esa respuesta tiene mucho peso, ¿verdad? Mucha negatividad. Eso lleva una gran caja negra, pesada. Entonces dice la palabra de que se molestó tanto y le dice al Señor, le aclara, no se lo encubre, no se lo encubre a Caín. Le aclara y le dice al Señor, si lo que haces está bien, lo aceptaría, pero si lo que haces no está bien, el pecado está a la puerta, tú te rendirás a él y te dominará. O sea que las acciones, la conducta, toda la conducta de Caín no era buena, hermanos. Pero repito, ¿por qué razón? Porque ya estaba el adversario, quien se poseía de las personas, quien ocupaba la mente. Mire qué delicado es darle cabida al enemigo. Decía nuestro hermano Alirio en una predicación hace poco que el diablo es poderoso. Es poderoso. Él no es todopoderoso, pero es poderoso. Él agita a todo el mundo y está como está por permisión de Dios. Y hay quien que siendo, hermanos, un hombre mortal, cuando por poco conocimiento, hermano, o por su arrogancia, se atreve a retarlo y dice, hermanos, palabras que no convienen contra este ser. Cuando dice la palabra que el arcángel Miguel solamente, lo único que salió de sus labios fue que el Señor te reprenda, Satanás, hasta ahí nomás. Porque es muy fácil, hermanos, que el enemigo tome posesión de las personas. Entonces esta habitación, el corazón, el templo que somos nosotros, solamente hay, hermanos, solo hay lugar para un huésped. Solo hay lugar para una persona, no para dos. Para dos seres, sea para Dios o sea para Satanás. Solamente. Entonces en esta ocasión dice la palabra que le dice, he aquí, si lo que tú haces está bien, lo aceptaría. Pero si lo que haces no está bien, el pecado está a la puerta. Tú te rendirás a él y él te dominará. Entonces Caín dijo a su hermano Abel, vayamos a la llanura. Y aconteció que estando en el campo, Caín se alzó contra su hermano Abel y le asesinó. ¿Quién es el que mata? ¿Quién es el que se enoja? ¿Quién es el que, hermano, sus obras son malas? ¿Quién es el que se siente molesto con su hermano? ¿Quién es el que se siente molesto con el Señor? Aunque presente lo mismito que su otro hermano está ofreciendo, aunque quiera agradar al Señor, ¿quién es? El que anda en malos pasos. Mire, hermanos, dice aquí veamos lo que dice aquí. Yo digo que lo que se presenta delante de Dios lo hace mal la persona. Pero veamos lo que dice aquí Malaquías. Malaquías 1:14. Malaquías 1:14. Dice así en Malaquías 1:14. Estas cosas suceden, hermanos, cuando la persona ya sabe supuestamente lo que está haciendo. Dice Malaquías 1:14. La persona cuando sabe lo que está haciendo, pretende agradar al Señor. Y en este caso, lo que sabían, hermanos, lo que tenían que hacer eran los sacerdotes. Y le dice el Señor acá, por medio del profeta, maldito es aquel que teniendo carnero defectuoso en su rebaño, hace voto y sacrifica así su carnero al Señor.
porque yo soy el gran rey, declara el Señor de los ejércitos, y reverenciado es mi nombre entre las naciones. ¿Qué dice? Maldito es aquel que teniendo carnero defectuoso en su rebaño, hace voto y sacrifica así su carnero. O sea que lo que se le presentaba en aquel tiempo, hermano, la gente lo hacía pasar como por bueno, pero no estaba bueno. Esto es muy literal. Un cojo, un viejo, un ciego, tenía sarna, cualquier defecto que tuviese el animal, así lo presentaban. Pero él, oiga, hermano, pero estoy hablando de lo de la ley, de lo de la ley. Algo muy literal, algo que se podía presenciar, y era algo que el Señor pedía. Pero sin embargo, siempre el hombre presenta a Dios aparentemente lo que él pide, pero no de la forma correcta. En aquel tiempo era palpable lo que presentaban, lo que ofrecían al Señor. Y quienes se encargaban de esto eran los sacerdotes, los encargados, los ministros, los encargados de ofrecerle algo al Señor de lo que el pueblo quería dedicarle al gran rey. Y el Señor era el único que veía ese defecto en el animal. El único que había ese defecto en el animal. No era palpable delante del pueblo. No era palpable, no se veía. Así como hoy en día, hermano. Así como actualmente. ¿Cuántos le han cantado al Señor? Digo, les han cantado porque yo estaba cocinando. Estaba ocupadito por ahí. ¿Cuántos le han cantado al Señor? Solo el Señor sabe cuántos van a ofrendar una monedita. O sea, ¿qué es lo que se le ofrece ahora, hermano Pedrito, en este tiempo al Señor? ¿Qué es lo que se le ofrece ahora, hermano? ¿Qué es lo que se le da al Señor? ¿Qué es lo que se le da al Señor? Ayúdenme, hermanos. ¿No? Frutos de labios que confiesan su nombre, dice por ahí. ¿Y qué es lo que Dios pide? Que le demos nuestro corazón. ¿Y qué le damos después nosotros? Alabanzas. ¿Qué más le damos al Señor? Hermano, le damos de comer. Le damos de comer. Y no dice la palabra, pues, que el que da un vaso de agua a uno de mis pequeñitos a mí me lo da, pues. ¿Verdad que sí? Es que esto va cambiando, se va transformando a lo que el Señor vino a confundir a todos los fariseos y saduceos y los rabinos y a los hombres grandes de aquel tiempo, los confundió todo. ¿Y qué clase de doctrina es esta? Y este habla locura, este demonios tiene que no entendemos lo que dice, no compagina con lo que está en la ley. Lo que usted le da a su hermano, lo que usted le da a su hermano, a Dios se lo da. Lo que usted ofrece, lo que usted regala, lo que usted dona, lo que usted comparte, a Dios se lo da. ¿Me están entendiendo? Son muchas cosas que le damos al Señor. No solo es la alabanza. Pero tiene que ir sin defecto. Y cuando dice sin defecto, tiene que ir sin malicia. Tiene que ir con un corazón sincero, con un corazón puro, con un corazón lleno de buenas obras. Porque hay muchas acciones, hermanos, maliciosas. No todas las acciones son reales, ni genuinas, ni buenas delante de Dios. No todas las acciones. Hay muchas personas que hacen muchas cosas, pero tras otro propósito. Va con otro propósito, lleva otro fondo, otra finalidad, otros intereses. Había un hombre, hermanos, algo listo y espiritual, decía: usted no está sembrando en mal terreno. ¿Para qué le dieron? Usted no está sembrando en mal terreno. ¿Qué arenas movedizas eran? A cualquiera engaña, hermano, y si por la palabra. Que el que siembra cosecha, hermano, ayúdeme, que yo más adelante yo le voy a ayudar. Siembra en este terreno. Oh, pero Dios no se equivoca. Entonces, hermano, en esta ocasión el Señor estaba declarando que había gente de conocimiento, así como nosotros hoy en día conocemos lo que al Señor le agrada y lo que no le agrada, todo lo que presentamos delante de Él. En aquel tiempo dice: bueyes, ovejas, aceite. ¿Qué es lo que no le ofrecían al Señor? Y Él
Él dejó esas cosas literales, esas cosas, hermanos, Él las dejó a un lado. Y aunque Él las había pedido, pero las dejó a un lado y les empezó a pedir acciones que salieran de su corazón para beneficio de muchos. ¿Verdad? Frutos dignos de arrepentimiento. Y en aquella ocasión les dijo, habéis dejado el amor, la misericordia, ¿y qué más habían dejado? La justicia. Hechos. Si no, veamos lo que dice acá, hermanos. Veamos lo que dice acá. En Isaías 1:13. Acá cerquita también. Isaías 1:13. Ambos y todo el género humano ofrece al Señor. Pero dice que la primer pareja, ambos ofrecieron al Señor su ofrenda. Pero de uno de ellos se agradó y del otro no. ¿Pero por qué dice? Dice porque las obras de él eran malas. Entonces no está en que usted se sienta comprometido, no está en que usted se sienta, hermano, que no puede y que cómo le va a hacer pero hay que hacerlo, sino que está en cómo está su corazón, cómo está mi corazón para que aquello lo reciba el Señor. Dice 1:13. Dice, no me traigan más ofrendas vanas. Oiga, ¿de qué manera no quiere las ofrendas? Vanas. O sea que quedan anuladas, que no pesan, que no tienen nada, que no valen. Vano es algo que no tiene fruto. Vano es como el pan francés de hoy en día. Grandote y lleno de aires todo, solo es levadura. O sea, vano es, hermano, que usted ve bien hermosa aquella naranja, hermosa, y cuando la parte está seca por dentro. Aunque la parte de lado como quiera, como dicen que parten la toronja, el limón pérsico y todo lo demás, nada, ni una gota de nada, y se veía hermosa. Vano es lo que aparenta, pero que no tiene ningún beneficio. Y dice el Señor, no me traigáis más vanas ofrendas. Su olor me es abominación. En lugar de un olor grato era abominación, era hediondez lo que despedían las ofrendas que presentaba el pueblo de Israel. Aquí no está el Señor negando las ofrendas, no, que lo que estaba negando eran las ofrendas vanas. Dice, las lunas nuevas y los días de reposo, convocar asamblea, yo no como del fraude ni del asedio. Mi alma ha detestado sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes. Han llegado a ser una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Y ahí sigue diciendo las acciones que el pueblo de Israel hacía visiblemente delante de todos sus hermanos. Cuando extendáis sus manos, yo esconderé mis ojos de ustedes, y aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Por esa causa es que el Señor dice que iba a esconder sus ojos, y por esa causa no los iba a aceptar, porque sus manos estaban llenas de sangre. No significa que mataban literalmente, sino que había iniquidad en sus acciones. Muchas obras, y más adelante se las declara. O sea que el Señor no los deja ignorantes. Cuando los juzga, a Él les declara a dónde estaba la falla. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y límpiense. Quítense la maldad de sus acciones delante de mis ojos. Oiga, de sus acciones, de su proceder, de su conducta, de su realidad. De lo que el hombre, hermano, le gusta esconderse, pero que delante de Dios está todo visible. De lo que es en realidad el hermano Oscar Chávez, no lo que presenta. ¿Me están entendiendo, hermano? Apártese de la maldad, aprendan a hacer lo bueno, procuren el derecho, hagan el bien al oprimido, hagan el bien al oprimido, hagan el bien al que se siente desamparado, al que no tiene fuerzas, a la viuda, al huérfano. Eso Israel tenía bien plasmado para que no hubiese, hermano, necesidad, ya que iban a haber siempre pobres.
Pero ellos se habían alejado de estas prácticas de misericordia y se habían dedicado a hacer, oiga, las prácticas de misericordia, y se habían, hermanos, dedicado a hacer teóricamente, mecánicamente lo que el Señor les había ordenado. Eso, hermanos, es lo que el Señor estaba reclamando. Pero acá dice así: ¿por qué razón, hermano? Pero la pregunta es, ¿por qué razón? Dice Hebreos 11:6. Así textual lo vamos a ver acá, hermano. Hebreos 11:6. Mire cómo dice Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible que alguno agrade a Dios. Y el Señor no se agradó de Caín. Sin embargo, se agradó de Abel. Y dice la palabra: porque sin fe es imposible que alguno agrade a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le existe y que recompensa a los que le buscan. O sea que la ofrenda que estaba presentando Abel, sabía que estaba dándosela a un Dios vivo. Y sin embargo, Caín, hermano, lo estaba haciendo porque sabía que había que ofrecer, pero él, hermano, lo hizo sin fe. Por eso se desagradó al Señor. O sea, lo estaba haciendo. Porque hay mucha gente que hace muchas obras, las hace con fe, las hace con un buen propósito. Dice que las hacen por vanagloria, dice que las hacen por envidia, las hacen, como decía nuestro hermano hace poquito aquí, por competencia. Y un corazón así no le agrada al Señor. Él le agrada que usted, sea poco o mucho que haga, pero lo haga de buen corazón, con un buen propósito. Eso es lo que le agrada al Señor. Es necesario que el que se acerca al Señor crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando usted y yo venimos al culto, sabemos que el Señor, ¿a qué venimos nosotros? A cantarle, a alabarle, a escuchar, a compartir de su palabra. Venimos, hermanos, a un culto donde el Señor se manifiesta. Y entonces, como sabemos que acá está el gran Rey, tenemos que presentarnos de la mejor manera que podamos. Pero muchas veces, hermano, el pueblo no entiende estas cosas y viene de la manera que sea y pretende agradar a Dios. Y participa en todo lo del culto, hermano, y pretende agradar a Dios. Y viene molesto, viene peleado, viene, hermanos, airado. Ha ofendido a medio mundo en el camino, viene sin paz, viene de la manera, se presenta delante del gran Rey, hermano, defectuoso. Y entonces todo lo que haga, diga o participe, le es nulo, eso es vano. El Señor dice que apartará sus ojos de tal persona. Cuando sus acciones no son rectas delante de Él, aparta sus ojos de esta persona. Y cuando ora, no le oye tampoco. No le oye tampoco. O sea, es infructuoso. Todo es en vano. Y cuando usted y yo trabajemos en vano, nos vamos a sentir felices. Ahí va. Cuando usted y yo hagamos muchas cosas y sea en vano y veamos que no hay recompensa, ni siquiera hay una gratitud, ni siquiera un gesto de que el Señor se ha agradado, ¿cómo nos vamos a sentir? Pues ya no participo. Me he estado desgastando, he estado matando, me he estado ocupando el carro y he estado haciendo esto y me he estado desvelando y por gusto, pues ya, ¿qué entra? Molestia. Cuando sabe que aquello es en vano, lo que usted y yo hagamos, hermano, y lo hagamos de mala manera, y nos demos cuenta que el Señor no nos va a dar ni 5, entra un amor. Eso es lo que entró en Caín. Él dijo: yo también ofrecí, ¿por qué no? Pero dice: si lo que tú hicieres está bien, oiga, ¿qué cosas estamos haciendo buenas y qué cosas estamos haciendo malas nosotros? Pero todos nos presentamos a ofrecer al Señor. Todos nos presentamos. Allá todos iban a ofrendar, pero de una se agradó el Señor. Allá entró a orar, oiga, entró a orar el fariseo y el publicano, pero ¿de quién se agradó el Señor? ¿De quién se agradó el Señor? De aquel excelente orador que ni tenía olor a mal sudor, de aquel que no se mezclaba con los inconversos, de aquel que andaba en unas vestiduras bien esplendorosas. De ese se agradó el Señor. Se agradó de aquel que ni quería alzar sus ojos al cielo y lo hablaba en secreto, oraba en secreto y solo pedía misericordia.
Entonces, hermanos, ¿de qué manera nosotros nos presentamos delante de Dios si andamos en nuestro corazón, hermanos, cosas que son dañinas para nuestra salud? No solamente un día, podemos estar un mes, 2 meses, 3 meses, un año, y aquella raíz se va haciendo grande. Hermanos, simbólicamente hablando, se va haciendo grande, y porque tengo temor de Dios no le dejo ir al disparo, pero aquí la ando bien guardadita. ¿Y quién es el que se siente mal, hermano? Aquí Caín se sintió mal. ¿Quién es el que se siente mal? El que anda mal. Nunca el que anda bien delante de Dios se siente mal con su hermano. Sea que prospere, sea que el Señor lo bendiga, sea que el Señor lo ponga en un buen puesto, nunca se siente mal. Y hay una gran trayectoria de ejemplos, hermanos, de estos corazones, de los que cómo se presentaban delante de Dios. Sus 10 hermanos y José. ¿Quiénes se sentían mal? Los mayores, ¿verdad? Los mayores se sentían mal con el menor. Sus 10 hermanos, porque todavía no había nacido Benjamín. Eran 10 nomás en ese momento, ¿verdad? Se sentían mal con su hermano. Lo menospreciaban, porque ellos se consideraban más inteligentes, más sabios, más mayores, más viejos, más maduros, más fuertes. Lo menospreciaron. Pero ¿cómo se presentaba David, hermano? ¿Cómo se presentaba José? Humilde. Y ese corazón le agradaba al Señor. ¿Cómo se presentó David delante de sus hermanos, aquellos guerreros, aquellos soldados? Con olor a leche, con olor a campo, a sudor. ¿Y tú qué vienes a hacer aquí? A ver, ¿qué está espiándonos? Mire qué menosprecio. ¿Y de qué se agradó el Señor de David? De su corazón. Entonces, de la manera que nosotros, y dice, mire, a José el Señor lo puso en su lugar, porque el corazón de él era recto, porque el corazón de él era bondadoso, porque el corazón de él era generoso, porque el corazón de él era misericordioso. Todo lo que José hacía era prosperado en la casa de su padre, y todo lo que José hacía allá como esclavo en Egipto era prosperado porque su corazón era recto delante de Dios. Donde quiera que él andaba prosperaba, donde quiera que él andaba prosperaba. Fue a parar a la cárcel, a la mazmorra, prosperó también. Porque el corazón, porque sus acciones, porque sus obras eran agradables delante de Dios. A mí me dijo una vez unos licenciados del Seguro Social que nos dieron instrucciones, ¿verdad, hermano Pedrito? En las empresas acostumbran dar capacitaciones de primeros auxilios, cómo atender un parto, aunque no sea un partero, pero que una emergencia es lo más básico, y qué hacer cuando una herida, una suturación o dicen hematoma, un golpe, ¿verdad? Es una palabra rebuscada que ellos usan, científica, para que se sientan grandes. Hematomas son unos moretones en la cara, laceraciones son heridas, y así, ¿verdad? Y cuántas cosas. Entonces me explicaron algo. Allá ustedes cómo lo van a tomar. Dicen que un jabón, por mucho que esté en el lodo podrido, que apestoso, pero el jabón ¿se ensució o no se ensució? Decían ellos. Si está bien sucio ese jabón, aunque esté allá en el fango, el jabón no se contamina. Él se protege con lo que está creado. Entonces, de la misma manera, así el Hijo de Dios, donde quiera que esté, hermanos, sus obras van a ser gratas, agradables, todo y cuando no cambie su corazón. Donde quiera que está va a ser de prosperidad. Así lo vimos en David, así lo vimos en José, así lo vimos en Daniel, que aunque fue a Babilonia, hermano, no estuvo en su tierra natal, él allá prosperó porque su corazón era agradable delante de Dios. Y todo lo que él hacía era prosperado también delante del rey. Ahora bien, sus oraciones eran agradables delante del Señor. Todos clamaban al Señor en el momento de la turbación, en el momento de la devastación de Jerusalén. Pero el Señor oía al justo, oía al que tenía buenas obras. A él le preservó la vida. Aquellos profetas que habían anunciado esas cosas. Y viene el ángel Miguel, hermano, Gabriel era, ¿verdad, hermano Pedrito? Gabriel se acerca a Daniel y le dice: varón, muy amado eres. Gabriel, el mensajero. Varón, muy amado eres de parte de tu Dios.
y empieza a consolarlo. Después, ¿de qué manera se presentaba Daniel? Hermanos, ¿de qué manera se presentó Abel delante de Dios? ¿De qué manera nosotros nos arrodillamos en la mañana cuando levantamos de nuestra cama? ¿De qué manera ponemos nuestras rodillas si nos hemos acostado peleados con la esposa? Debería de darnos vergüenza arrodillarnos. ¿De qué manera salimos de la casa? Oramos para guárdame en el camino y hemos dejado un remolino, un incendio en la casa. ¿De qué manera nos acercamos al Señor? ¿Cómo se acercó Caín? ¿Cómo se acercó Abel? ¿Y a quién le agradó y quién desagradó al Señor? Mire, Daniel, ¿cómo fue posible que aquel santo ángel descendiera y lo felicitara? Eso no se ve en la palabra. No se ve que el Señor felicite a los hombres, sino que siempre les demanda algo más. Pero le dice, varón, siervo amado, eres de parte del Señor, porque Él se presentó no como justo delante de Dios. Oiga, Daniel, nosotros sabemos que era un hombre, hermano, ejemplar, que había luz en Babilonia, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Dice que aquellos 4 varones tenían 10 veces más sabiduría que todos los astrólogos, los magos y los adivinos de esa región, que todo el gabinete de Babilonia. Y este hombre se presentaba delante de Dios y decía, Señor, perdona por nuestras iniquidades. Y él no cesaba de pedirle perdón al Señor. Y él, cuando fue deportado, era un muchacho que él ni había tenido arte ni parte, solo por ser del linaje de sus padres que habían desagradado a Dios. ¿Se da cuenta de qué manera hay que presentarnos delante de Dios? Claro, somos justificados por la fe. Y pretendemos agradar al Señor. Que lo que nosotros hagamos delante de Él, sea poco o mucho, que el Señor lo tome a bien y no le causemos molestia en su corazón. Porque cuando el Señor nos declare y nos diga, yo no he visto tu ofrenda, no vale nada eso. Si Él nos declara, mire hermano, hay muchas personas que han celebrado acciones de gracia. Y las han celebrado solo porque yo voy a salir de mi compromiso. Y está mal de su corazón con muchos hermanos. Y esta persona, cuando después que ha celebrado su acción de gracias, hermano, y ha testificado, después solo le viene juicio de Dios, le viene. No viene paz, no viene alegría, no viene bonanza, no viene prosperidad, sino que juicio, problemas, conflicto. Porque se presentaron mal delante de Dios. ¿Qué enseña acá la palabra más adelante? Mateo 5:23, veamos qué dice, hermano. Mateo 5:23. Es necesario que nosotros entendamos estas cosas porque estamos delante del gran rey. 5:23 de Mateo. Dice así. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y recuerdas ahí que tu hermano tiene algún rencor contra ti, deja tu ofrenda ahí en el altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y ven luego y presenta tu ofrenda. Tiene que haber, hermanos, tiene que haber en el corazón paz con todos. ¿Por qué dice así la palabra? ¿Por qué dice así? Y recuerdas ahí que tu hermano tiene algún rencor contra ti. ¿Por qué tendrá un rencor contra él? ¿En vano? Es por nuestras acciones. Alguien se daña y alguien se molesta, él está en la obligación de perdonarme. Allá él, si no me perdona, y lo sigue ofendiendo, y lo sigue ofendiendo, y lo sigue agrediendo, hermano. Y es su responsabilidad que aguante, ya está grande, ya no está un bebé, y empieza. Y hermano, alguien genera en su corazón un rencor contra uno porque uno lo daña, vive dañándolo y vive dañándolo. Uno no se hace acreedor de ese daño, uno no se hace acreedor. El hombre siempre se justifica. Mire cómo se justificó Caín. ¿Y que acaso yo soy guardador de él? Pues. ¿Y cómo se justifica el hombre?
No, dijo aquel hombre, no, si es que yo he hecho tal como tú me lo has dicho, ¿y qué es ese balido de ovejas? El hombre siempre se justifica cuando el Señor le reprende. Entonces dice que está bien difícil detectar cuántos están molestos conmigo, pero bien fácil canto. Para honra y gloria del Señor, trigo soy, del granero. Mire, hermano, si voy para el cielo, dice, y cuántas alabanzas tan hermosas, que muchas veces, hermano, se siente tan seco aquello, que ni se siente nada de virtud de Dios. Tanto que el hombre tiene capaz de decir, hermano, si hasta yo estoy mejor que usted, si es posible, pero no se goza nada en el culto. Y la palabra de Dios dice que el que esté alegre cante alabanza. Y cuando venimos aquí a adorar al Señor, venimos a cantarle. Sí, amén. Pero a veces nosotros los ministros nos damos ejemplo. Solo cuando me toca presidir canto todas las alabanzas, pero después sentado, mudo, serio estoy. ¿Cómo estará mi corazón? Callado paso toda la alabanza. Es que yo ya soy sacerdote, estoy en otro nivel. Ya soy sacerdote, estoy en otro nivel. Que se goce el pueblo, yo estoy consagrado para Dios, solo para la palabra. Mire, hermano, qué ejemplo. Si David todo el tiempo exaltó al Señor, Pablo, la iglesia todo el tiempo exaltaban al Señor con júbilo. ¿Y sabe qué sucede hoy en día en la alabanza, hermano? Usted y yo estamos dormidos. Hoy a todas las alabanzas le hemos bajado la velocidad. Oírlas de lejos oye como que fuera un alabado de los católicos. Todos les hemos dado gritamos fuerte, sí, la alabanza la gritamos fuerte, pero lento las cantamos. No eran así las alabanzas antes. No eran así. Cualquier alabanza le damos el mismo tono, bien lento. Lento, eso de lejos se oye raro. ¿Algunos de ustedes fueron a las aradas alguna vez? Sí. Ese pueblo, hermanos, casi se incendiaban las ventanas de cómo cantaban, cómo soplaba el viento, pero qué energéticos para cantar. Y no andaban con cosas. Energéticos para cantarle al Señor. Había sumo gozo en sus corazones y no cantaban 1 hora ni 40 minutos, desde inicio hasta el fin con energía. Y hermanos, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos cantando, pero con gran energía. 3, 4 horas de alabanza. Y nosotros 7 alabanzas no las podemos cantar con júbilo. ¿Cómo estará nuestro corazón? Tendremos el pistolón por ahí guardadito. Eso no nos deja cantarle con libertad al Señor. Solo note usted lo que le voy a decir. Cuando una persona ha dejado rastros, cuando una persona, hermanos, ha andado por malos caminos, cuando una persona, hermanos, ha cometido errores, tal vez fuertes, pero se justifica que son leves, esta persona deja de cantar, ya no participa, ya no se pone en pie a cantarle al Señor. Su conciencia le dice que no está apta, que no puede, o sea, no hay libertad, hay un pero, y eso no se lo pone nadie, porque aquí hay libertad de culto, libertad de expresión, de gozarse. Pero su conciencia lo sujeta. Su conciencia lo sujeta. Porque solo es la persona sabe cómo tiene su vida delante de Dios. Si tus obras fueran buenas, serías. Te recibiría, pero si son malas, no. Entonces se enojó. Él entendió que sus obras eran malas. Entonces dice, deja tu ofrenda ahí en el altar y ve, reconcíliate. Lo que usted quiera ofrecerle al Señor. Hubo un hombre, hermano, que le gustaba invitar a un chocobanano, le gustaba invitar a una soda, le gustaba comprar y darlo. Pero él después descubrió que por qué lo hacía. Yo estoy dándoles para ver si ellos me dan. Mire cómo son, solo para adentro son ellos. Mire, con maldad lo hacía, solo para adentro. Mire, yo para ver hasta dónde llegan. Toma, hermano Pedrito, un guineo. Gracias, hermano, Dios le bendiga, lo comía. Toma, hermano Pedrito, una gasecita. Pero le estaba haciendo para ver hasta dónde llegaba. Y de hermano Pedrito nunca salía nada. Yo el ejemplo estoy poniendo, ¿verdad?
Y después lo andaba contando, mire, son vividores, y solo por adentro, como con asador, con ese propósito regalaba. Y usted piensa que bondadoso, qué bueno. No todo lo que brilla es oro. Los dos se presentaron bien delante del Señor. Los dos se presentaron bien delante del Señor, pero sus obras eran malas. Veamos por aquí otro textito, Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Por eso es que usted ve muchos, hermano, por eso es que usted ve muchos que han desfilado en el camino de la salvación y 2:3 y ya no están. Por mucho que hicieron, ya no están. Porque todo lo que ofrecieron o dedicaron al Señor, literalmente lo hacían bien, pero su corazón era malo. Tenía rencores, tenía envidias, tenía celos, tenía prepotencia, era iracundo, era un mal marido, era áspero, descuidado. No era responsable y aparentaba responsabilidad en la obra, pero no era responsable en su hogar. Sus obras eran malas. Y todo lo que hacía, decían los físicos matemáticos, 0 al cociente. Mano Nelcita, así decían. O al oriente, ¿cómo decíamos? Al cociente era. La tangente. Mire, hermano, va a la izquierda. ¿El 0 vale a la izquierda o a la derecha, hermano? A la izquierda no vale. Usted ponga un 1 y póngale un 0 a la derecha, ¿cuánto se hace ya? 10. Póngale otro 0, ¿cuánto se hace, hermano Marco? 100. A la derecha sí tiene valor el 0, pero a la izquierda no. Puede poner mucho y tiene. Eso, puede darle 1000 ceros a la izquierda, no vale nada. Entonces, eso sintió Caín. Entonces no te sirvió la ofrenda, no te gustó. Maldito, le dijo el Señor, serás, porque la sangre que recibe, la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano Abel, provocada por ti, clama desde la tierra. Qué terrible. Dice aquí, miren, Filipenses 2:3, le dije, no hagan nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad. Eso de humildad, como el Señor nos habla a diarios a todos. Pero seré yo en realidad humilde, hermano. Seré yo humilde. ¿Usted cree que cuando el león se pasea ahí con su caminadito, hermano, bien majestuoso, ¿verdad? Que mueve la cadera para allá, mueve la cadera para acá, y que anda moviendo su cola bien majestuosa, y aquella mirada bien elegante, ¿verdad? Con sus ojos zarcos. ¿Usted cree que detrás de todo eso hay algo bueno? Acérquese a acariciar a ese peluche. Que ese osito, mire, ese osito, un zarpazo le arranca la cabeza a alguien, fiero como un león. Las apariencias se engañan. Que lo que yo aparente es humildad porque me pongo una camisa sin planchar todos los días. Eso no es humildad. Que porque yo voy a poner una ley que todos no tengamos malicia, pongámonos burritos de cuero volteado todos, para no andar aparentando. Eso no es humildad. Que yo voy a estar agachado en el culto ahí, que no voy a hablar para... Ese no es humildad, esa es timidez. La humildad es obediencia, la humildad es sumisión, la humildad no hace mal a nadie. El humilde recibe, el humilde es como una esponja que recibe, como la esponja que se llena de agua. Exacto. El humilde es como la plastilina de los niños que la hacen para allá, la hacen para acá, le dan forma y se deja. Ese es el humilde. Y a mi madre le dijo una hermana, ay, hermanita, le dice, la palabra de Dios dice que hay que ser mansos, pero no mensos, le dijo. Imagínense cómo se burlan de la palabra de Dios. Quiere decir que el Hijo de Dios debe de empuñar sus brazos, no se debe de dejar. Así. ¿Y nosotros cómo somos? ¿Mansos? Pero sigamos, mire, no hagan nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad, de manera de pensar, cada quien considere al otro de mayor importancia que a sí mismo. Todo lo que hagamos,
no lo hagamos por contienda, por vanagloria, y que consideremos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a nuestro vecino superior. Pero ¿cómo nos sentimos nosotros muchas veces cuando nos acercamos delante de Dios? Como el fariseo, superior. Yo no soy como este ladrón, yo no soy como este fornicario, yo no soy como este hediondo, yo no soy como este inmundo, yo no soy como este incircunciso. ¿Cómo nos consideramos? Superior. Y dice la palabra que hay que considerarnos inferior, traduciéndolo más fácil. Que nosotros, cada vez que hagamos algo, digamos, el hermano lo hace mejor. Él lo va a hacer mejor. Pero si no me dan la honra y la gloria a mí, ya me siento como Caín. Tanto que me desvelé, oré 3 horas por este trabajo que vine a hacer y no me lo tomaron a bien, ni me saludaron, ni me lo reconocieron. Y el hermano Cajolo entra y ya estuvo, que hasta le están aplaudiendo casi. Mire cómo es el corazón del hombre cuando sus pasos no son rectos, se enciende rápido. Dice, el pecado no lo puede dominar, sino que el pecado se enseñorea de la persona. Cada quien considere al otro de mayor importancia que a sí mismo. ¿Se considera usted de mayor importancia que el hermano? ¿O usted considera que él es mejor? Eso está difícil, ¿verdad, hermano? Eso está difícil porque desde pequeñito nos inculca: usted tiene que ser mejor que su hermano, usted tiene que ser mejor que el hijo de la hermana, usted tiene que ser mejor. Mire qué influencia. Hasta la hermandad de la iglesia le inculca a sus hijos: usted tiene que ser mejor que su prima, usted tiene que ser mejor que el hijo de la hermana, usted tiene que ser mejor. Pero ¿con qué sentido de superioridad? No bajo la humildad. Y así vamos creciendo con esa cultura, queriéndonos, hermanos, menospreciando a los demás y sintiéndonos mejor, pero presentándonos delante del Señor en todos los aspectos. Ahora bien, que el Señor nos declarara cuánto tenemos ahorrado en la cuenta celestial por todo lo que hemos hecho. No tenés nada, hijo. Si te vas al culto peleado, ofendes al otro, andás con la lengüita ahí hablando de todos los hermanos, los andás ofendiendo, los andás lanceteando, los andás dañando, y vos decís que por la palabra, por la justicia de mi palabra, y que el que quiera aceptar, y si el Señor así dice: si quisieres y oyeres, comeres del bien de la tierra, y si no quisieres, pues serás consumido a espada, fuego les toca. O sea, nosotros muchas veces nos ponemos muy bíblicos, hermanos, pero a veces hacemos las cosas al revés. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos, ¿verdad? Que aprendamos a vivir para que lo poco o mucho que hagamos dentro de la obra del Señor en aquel día, ¿cómo no queremos que nos diga? Ven, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. En lo poco me fuiste fiel, me fuiste obediente, hiciste las cosas correctamente. No como Nadab y Abiú, que encendieron fuego extraño, que yo no pedí. Muchos pretendieron hacer el bien, como aquel que quiso quemar el incienso, el rey Usías. No le correspondía también. Se atribuían cargos que no les correspondían. Se saltaron el cerco, como nosotros decimos en castellano. Entonces, y queremos agradar a Dios, tenemos que conocer la delicadeza de nuestro Dios. 1 Juan 3:12, hermano. Veamos por acá, aquí terminamos, hermano. 1 Juan 3:12. Primera carta de Juan, su capítulo 3 y su verso 12. Dice así, 3:12. No como Caín, que era del maligno y dio muerte a su hermano. ¿Quién es el que mata? ¿Quién es el que mata? El que es del maligno. ¿Y por qué le dio muerte? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Quién es el que se enoja contra su hermano? ¿Quién es el que se enciende? ¿Quién es el que siente envidia? ¿Quién es el que se molesta por la prosperidad del hermano? ¿Quién es el que se siente mal por el don que el Señor le ha regalado? ¿Quién es el que se siente mal, hermano, porque casi lo alaban? ¿Quién se siente incómodo dentro de la iglesia? Dice que se siente incómodo, se siente mal
El que anda obrando mal es el que se siente mal. Ese es el que se siente mal. No como a Caín, que era del maligno y dio muerte a su hermano. ¿Y por qué le dio muerte? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El que obra mal, el que sus acciones son malas delante de Dios, este es el que termina mal. Este es el que se termina molestando. Qué terrible ver escenas, ver cuadros dentro de la obra de los que han quedado postrados en el desierto. Mire, hubo una hembra que dijo: la voy a sacar del pelo arrastrada, la voy a sacar en medio de todos los hermanos. No tardó en decir esas palabras cuando ya estaba en el mundo. ¡Qué ira más grande! Profetas, hermanos, que peleando, tomados del Espíritu de Dios, peleando entre ellos mismos. No, que es mi turno, que no, que yo soy el primero que... Y codiándose, hermanos. Ya no está en la obra uno de ellos, hermano. Aún con el don había rivalidades, hermano. ¡Qué terrible! Ustedes no se dieron cuenta de estas cosas. Algunos hermanos sí, que aún danzando se empujaban y se codiaban, porque uno quería ser más famoso que el otro, y a la hora que iban a ser tomados del Espíritu, uno quería salir primero, hermano. Eso es terrible dentro de la hermandad, sentir esa incomodidad, esa molestia. Por lo tanto, somos el cuerpo del Señor, y lo que el Señor le da a usted es para mí también. Es ganancia, porque todos estamos en el mismo cuerpo. Todos estamos en el mismo cuerpo del Señor. Por lo tanto, hermanos, sigamos adelante y veamos de qué manera nos presentamos delante de Dios. Aunque dé el billete más tostadito, bonito, pero viene molesto, va a servir dentro de la hora, pero puntos delante de Dios. Así es el tema que se ha visto en esta hora. Puntos delante de Dios. Que andemos a nuestros hermanos para allá y para acá, para allá y para acá, y que acabemos sin riñones. Pero si lo hemos hecho de buen corazón o solo para ganar fama, ya tenemos nuestra recompensa en esta tierra. No es, la fama solamente es para el Señor Jesús, que el que nos da la vida, porque Él en un segundito, hermano, en un segundito nos puede quitar la vida. Es que yo soy indispensable en la obra. Si yo no estoy aquí, pues la obra desvanece. Un gran Nabucodonosor. No, el Señor, Él es el dueño de la obra. Por lo tanto, hermanos, sigamos adelante y procuremos revisar nuestras vidas, cómo andamos delante de nuestro Dios, ¿verdad? No agrediendo a nuestros hermanos, no difamando a nuestros hermanos, no irritando a nuestros hermanos, haciendo lo justo, lo que es agradable delante de Dios, y usted y yo vamos a sentir una gran paz en nuestro corazón, porque procuramos hacer lo que Él nos exige que hagamos, que perdonemos. Dice que nos pongamos a cuenta, que veamos que nuestro hermano está en desventaja por el rencor que siente contra nosotros. Pero hay quien que desea, si se queda, que se quede. Cada quien va a dar su cuenta, hasta todavía lo manifiesta, que está esperando que el hermano fracase en la obra. Esa es maldad en el corazón. Así de que, hermano, no quiero cansarle, ¿verdad? El consejo ha estado muy especial para que nosotros lo atesoremos, lo arraiguemos. Y, hermanos, cuando nosotros revisemos nuestra vida, que tiene que haber una paz. Oiga, dos cosas pide: paz y santidad en nuestro corazón. Y usted, la paz, nosotros podemos fingirla, ¿verdad? Paz del Señor, hermano, una sonrisita. Pero al dar la espalda al hermano, le clava el puñal, ¿verdad? ¿Cómo te va, hermano mío? Le dice a Amasa, ¿verdad? A Amasa le dijeron: Joel, ¿cómo te va, hermano? Y lo agarró de la barba, saludándole, y le dio un beso. Y con la otra mano le clavó el puñal en la espalda. Y dice que le salió todo el estiércol, dice. Lo mató con un beso. Esa no es paz de Dios, hermano. Esa es paz del mundo. Que quien sale vencedor es el que gana la paz. Mortandad. Y entonces hoy sí hay paz, porque ya maté a mis enemigos. De esa paz no andamos nosotros buscando aquí en la iglesia, hermano. Hasta que el hermano se vaya, me voy a sentir en paz. No es así, ¿verdad? Paz del Señor Jesús a todos.